en febrero del año 21 declararon con supervisión del Banco Mundial el fin de la indigencia. ¿Sí? No es pobreza. Pobreza es un término que implica temas culturales y otros factores. Indigencia es un número económico del Banco Mundial que dice $2.2 por persona por día. ¿Cómo hizo? Básicamente podríamos decir, lo primero es la revolución, o sea, hicieron una revolución socialista, bueno, ¿no? Pequeño detalle. Entonces, la distribución empezó a ser más equitativa. Cuando entró el capitalismo, ahí se desniveló la sociedad. Entonces se creó una masa de ricos, algunos ricos que después se hicieron millones de ricos. Sin embargo, eso a partir del año 80, cuando fueron pasando los años, la riqueza que fue creando China, que fue muchísima, esa riqueza permitió esa clase de millonarios, pero también sacó de abajo de la línea de flotación a los indigentes. ¿Sí? Entonces es como si yo te dijera, es una escala, ¿no? Una escala de 2 sin clase media, bueno, pero ahí subió toda la escala, ¿no? Entonces los que estaban abajo también subieron. China ahora, en los últimos 6, 7 años salió a hablar de democracia y de derechos humanos. ¿Qué significa la palabra democracia? Entonces vamos a discutir, porque lo que vos tenés, le dice a Occidente, a Estados Unidos, a Europa, a la democracia liberal, es lo que ustedes tienen, es algo que llaman democracia, y que para nosotros es otra cosa. Para nosotros democracia se mide por el bienestar de la gente. Y si un sistema se dice democrático, representar a toda la gente, es raro que tenga eternamente a la gente mal y que cree cada vez más pobre. Entonces, este sistema representa al pueblo. La prueba de que representa al pueblo es que saca a la gente de la pobreza. Quiero darle la bienvenida a un invitado de lujo. Te dije que hoy íbamos a hablar de China y para mí una de las voces más interesantes. Tenemos la suerte de compartir ahí algunos espacios en común. Quiero darle la bienvenida a Gustavo NG, que es periodista internacional especializado en China. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo de lujo, ahora tengo que estar a la altura, ¿no? No, mucho bueno, de lujo. La vara está alta, no, porque el resto de invitados que invitamos son medio pelo, así que vos vas a dar cátedra. Che, estábamos hablando al principio de 2 hechos que tuvieron a China en portada esta semana. Una, el masivo desfile militar en donde exhibió el poderío y el desarrollo que tiene, bueno, en misiles balísticos, pero también un músculo de defensa importante. Y el otro, la reunión de la organización de Shanghái, ¿no? Floja foto que reunió. Acá no sale ni en el pituto de página 12, ¿no? Pero se juntaron Narendra Modi, el presidente del país ahora más poblado del mundo, Xi Jinping, el presidente de la potencia más grande del mundo, ¿crees? Después lo discutimos. El presidente de Irán y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y de Corea del Norte. Y de Corea del Norte, que durante años nos dijeron Corea del Norte está aislado, ahora lo tenés a Corea del Norte recibido con honores en todas las citas internacionales. ¿En qué momento está? Mirá cómo te arrancó. ¿En qué momento estamos del mundo? ¿Y qué momento está jugando China? Es una encrucijada importante. China no hace nada aislado, todo lo hace tejido, ¿no es cierto? Entonces no es casualidad que los dos hechos que estás diciendo se hayan dado en el mismo momento, ¿no es cierto? La Organización para la Cooperación de Shanghái es una organización que empezó con Rusia y 3 países de Asia Central, pero bueno, después se fueron sumando otros países y entonces, bueno, pareciera que China, por un lado, no descarta los organismos internacionales que ya estaban cuando China empezó a tener una proyección internacional, como las Naciones Unidas y todos los demás, y por otro lado está como tejiendo o protagonizando otras redes, ¿no? Como BRICS, a la que Argentina fue invitada y este gobierno rechazó. Bueno, entonces esta Organización de la Cooperación de Shanghái está mostrando como una fuerza. Voy a decir, ¿cómo muestra la fuerza? Bueno, por la presencia de los presidentes, pero después esos presidentes se quedan para ver el desfile militar más grande de la historia de China, en donde China realmente muestra el músculo. China siempre dice
para defenderse, ¿no? Todos los países dicen que tienen ejército para defenderse. La verdad es que China no está en otros países tirando tiros en este momento. No, ni siquiera tiene bases militares. Si vos ves la cantidad de bases militares de Rusia en los países, de hecho Rusia jugó en Siria, jugó en Chad, jugó en la mitad de África, si vos ves la cantidad de bases de los yanquis, si ves la cantidad de bases de los franceses, que es verdad que están corriendo de toda África, pero que siguen teniendo mucha presencia imperial, vos decís, el proyecto de China por lo menos no tiene que ver con meterle bases militares directas a otros países en el mundo, ¿no? Exactamente. Ese proyecto, digamos, lo que está diciendo China es queremos un mundo más democrático, más igualitario. Por supuesto, es lo que tiene que decir, ¿no? Si tuviera otra intención, no va a salir a decir... Lo vamos a cagar a tiros a todos. Otra cosa. Pero lo cierto es que el peso que está teniendo China está gravitando de una manera muy, muy fuerte y vemos que bueno, todo el quilombo de Estados Unidos, además de lo que tenga de una mecánica interna, tiene mucho que ver con el peso que ganó China, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es lo que está mostrando China. China dice, bueno, mirá las fuerzas armadas que tenemos, que además son un producto tecnológico, no solamente un producto del acero, son un producto tecnológico, ¿no? Entonces dicen, no vamos a atacar a nadie, pero si nos vienen a atacar o si se meten con el tema de Taiwán, si incitan a Taiwán a independizarse, bueno, nosotros tenemos con qué responder. Taiwán, un tema harto sensible porque es la política de una sola China. Ustedes saben que cuando triunfa Mao, el ejército nacionalista se repliega en Taiwán. Desde entonces controla esa isla, que es la principal reclamación soberana china, ¿no es cierto? Y curiosamente en Latinoamérica, salvo los marginales de los gobiernos de Paraguay y algún otro gobierno pequeño centroamericano, nadie lo reconoce. Y este gobierno le recibió 12 cajas navideñas al autoproclamado embajador de Taiwán. La administración de Mondino, la recordada administración de Mondino. Estúpido corrupto. ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Y qué tanto es verdad que está empezando a aumentar la presencia de China y la presión internacional para incorporar finalmente la isla que en definitiva le pertenece? La propuesta de China es integrarla económicamente. O sea, claro, China tiene una propuesta que para toda propuesta ellos tienen nombre. Entonces esta propuesta es un sistema, un país, dos sistemas. Un país, dos sistemas. Entonces ellos le proponen a Taiwán aplicar la misma política que se aplicó sobre Hong Kong. Hong Kong era un comodato inglés hasta 1996, ¿no? Qué raro los ingleses. Bueno, cuando los ingleses estaban como medio dominando China, fines del siglo XIX, ahí se hizo un contrato por 100 años para que Hong Kong, que son varias islas y una parte peninsular, todo eso fuera administrado por Inglaterra. Eso se devolvió a China en el año 96 y lo que hizo China fue no hacer inmediatamente regir la ley china sobre el territorio, sino permitir una legislación propia, ¿sí? Un sistema económico financiero propio, lo cual era muy, muy importante, a lo cual, por supuesto, China le sacó provecho también, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, entonces lo mismo está proponiendo para Taiwán. Entonces le dice, ustedes van a seguir con la vida tal cual la tienen ahora, con su propio gobierno, igual que hasta ahora, solamente que van a pertenecer a China y por supuesto que van a tener un interventor chino, de China continental, porque China continental considera que Taiwán es parte de China, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa es la intención de China. Entonces, la intención de China dice, de ninguna manera vamos a invadir militarmente, de ninguna manera vamos a hacer ninguna acción, salvo que Taiwán declare la independencia de alguna manera que China ya no vaya a aguantar, y entonces sí se armaría. Lo mismo podría haber un problema militar ahí, un conflicto militar, si Estados Unidos hace el mínimo roce con una lancha china. O sea, el estrecho de Taiwán, que es el que está entre la isla y el continente, es muy estrecho. Y pasan naves norteamericanas todo el tiempo por ese estrecho. Entonces, bueno, en la historia tenemos muchos casos en que dos barcos se tocan o se tiran o se putean de un marinero a otro y ahí se arma la guerra. Es un riesgo posible, creo que depende más de Estados Unidos que de China. China hace menos negocio con el conflicto
que con el negociado. Esto es una cuestión cultural de China. China es más comercial, China realmente elude el conflicto, busca la manera de no chocar de frente. No habla ni bien ni mal, estamos hablando de cuestiones estratégicas, ¿no es cierto? Así como Estados Unidos busca y gana, ya con su industria armamentística, gana con las guerras, bueno, China trata de evitarlas. Entonces lo más probable es que China sí trate de o sea, mucho de las empresas de Taiwán se producen en China. Eso por ahí tampoco lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, no es que están muy imbricadas China y Taiwán. Realmente, digamos, los iPhone los fabrica una empresa taiwanesa en territorio chino. Las plantas de iPhone están en China, ¿no es cierto? Entonces están muy imbricados. Entonces, la política de China es esa. Y por abajo de una diplomacia de pueblo a pueblo, de tratar de tender lazos entre la gente. Turismo cruzado, ¿no? Entonces, ir de a poco integrándola, ¿no? De a poco. Estados Unidos puede tener la intención de que no. Gaby, sumate. Por el tipo de política exterior que tienen los Estados Unidos, da la sensación de que a un país del estilo de la Argentina no le queda la opción de hacer equilibrio entre tener relaciones, un poco de relaciones con unos y otro poco de relaciones con otros, sino más bien se ve presionado más temprano que tarde a optar, a privilegiar, tener relaciones fluidas con Estados Unidos o con China. ¿Cuáles son, a tu criterio, las ventajas comparativas que le ofrece a un país como la Argentina tener relaciones afincado, enclavado en el lugar en el que está, en el continente en el que está, tener relaciones fluidas con China y no con Estados Unidos? Bueno, primero, yo no estoy del todo seguro de que haya una disyuntiva. O sea, de que tengamos que optar entre uno y otro. No veo que haya una disyuntiva. ¿No crees que los Estados Unidos, de alguna manera, intentan forzar esa situación? Absolutamente, y China también. Pero lo que no creo es que Argentina no tenga dimensión como para poder tener una posición propia. No independizarse de los dos, porque bueno, estamos en este mundo, no somos no estamos, o sea, estamos todos en el mismo planeta. Entonces no vamos a tener un camino propio. Pero sí, sí no tener que decir me voy para un lado o me voy para el otro. O sea, se puede evitar esa tensión, digamos, hacer equilibrio entre tener un poco de relaciones con uno y otro poco de relaciones con otro. Sí, o tener relaciones con uno y con el otro no, pero desde un lugar soberano. Ajá. Porque claro, nosotros estamos... O sea, Argentina nació como una colonia, nació como la liberación de una colonia que quedó colonizada, quedó medio colonizada y todavía somos una periferia o semiperiferia y entonces, bueno, es nuestra matriz. De hecho, cuando empezamos a relacionarnos con China fuerte en el 2004, cuando lo decidió Néstor Kirchner, la manera de relacionarnos fue una forma colonial. Digamos, venderle... commodities agrícolas, venderle granos de soja por productos manufacturados. O sea, con China empezamos también con esa matriz. Entonces, yo creo que de lo que nos tenemos que independizar es justamente de esta matriz colonial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que si con una política soberana que implica necesariamente una reindustrialización en este momento, Argentina puede hablar con los dos países, pero yo te diría incluso que es una trampa que un país soberano no debería caer en esa trampa. Inclusive nuestro primer socio comercial no es China ni Estados Unidos, sino Brasil. Claro. O sea que la relación, lo que más le convendría a Argentina sería relacionarse con China asociado a Brasil. Y es que en un mundo multipolar lo que más le convendría a Argentina sería fortalecer el pueblo al cual pertenece para negociar soberanamente. Exacto. Con el resto, creo. Incluso en el momento en que está el mundo, ya te dejo, Belu, pero quiero hacerte una pregunta que la tiraba ahí en la previa, que es que si finalmente Mao venció al capitalismo, porque uno piensa que en una concepción marxista del mundo el comunismo es un sistema mundo, ¿no? Vos podés hacer la revolución en tu país, todo muy lindo. Los ortodoxos dirán esto no cambia hasta que los yanquis hagan la revolución, porque tiene que ser la clase del país de punta en el desarrollo industrial capitalista. Pero si cambia y el desarrollo industrial capitalista, el país de punta pasa a ser el que lo gobierna el Partido Comunista, Mao
derrotó al capitalismo? Bueno, toda una historia. Mao erradicó el capitalismo. Exactamente. Mao erradicó el capitalismo, pero Deng Xiaoping, al principio de los 80, incorporó una cantidad de factores capitalistas, ¿sí? ¿Se puede decir que incorporó capitalismo? Puede ser. Puede ser que lo hizo chino, que utiliza el capitalismo. Algunos dudan. Néstor Restivo, que está en esta radio, decíamos, él explica muy bien que China no es capitalista porque teniendo capitalismo, los capitalistas no son los que mandan. Entonces, el capital privado, que es importantísimo, y todo el desarrollo, enorme desarrollo que tiene China desde los años 80, está basado en el capital. Ese capitalismo es conducido por el Estado. El Estado es el que dice, el Partido Comunista es el que dice qué áreas se van a desarrollar, de qué manera se van a desarrollar, y mete en el directorio hay miembros del Partido Comunista que, bueno, entonces diríamos, conduciendo al capital, hay una conducción del capital. Entonces, ¿es capitalismo o no? Bueno, ahí ya nos quedamos en la discusión teórica que a mí me parece que es vana. Es vana, yo diría, la gente está bien o no está bien, ¿no? Y que es socialista, bueno, y también, ¿viste? Porque el gobierno central decide todos los factores de la economía. El precio del dólar está decidido por el gobierno central, digamos, todo el flujo de las finanzas está enmarcado adentro del gobierno central. Entonces, eso es completamente socialista. Entonces, bueno, Mao lo metió y después vino, Mao lo sacó, y después vino Deng y lo metió agarradito de un puño. Y este presidente que está ahora, el puño lo está apretando un poco más. Bien, Belu. Un poco para adentrarnos capaz que un poco en la cultura china, en los comentarios nos ponían, o siempre que posteamos cosas sobre algunos líderes de Latinoamérica o líderes mundiales como Xi Jinping o como Putin, bueno, dejen de decir, de vanagloriar estos gobiernos que son hambriadores, ¿no? Y recordaba, en realidad, la historia, capaz que puedas profundizar un poco más, de cómo China sacó a casi una población entera de más de 40 millones de personas de la pobreza, y con eso también contribuyó a la humanidad entera, ¿no? Por ahí si nos puedas contar ese proceso que es tan interesante en un mundo o en un país como el nuestro, que tiene tantos recursos naturales y que tiene más de 50% de la población bajo la línea de pobreza, especialmente a los niños y niñas, ¿no? Sí, bueno, China tiene un territorio enorme. Nos imaginamos que está superpoblado, estamos muy equivocados. Está superpoblado en una franja nada más. La mayor parte del territorio chino está vacío porque es desierto y porque es árido. Entonces, China tiene un territorio pobre. En relación con su población, 1.400 millones de habitantes, el país es muy pobre. Entonces, al revés de Argentina, que somos poquísimos, claro, en un país de un territorio súper rico, ¿no es cierto? Bueno, y aún así, ellos en febrero del año 21 declararon, con supervisión del Banco Mundial, el fin de la indigencia. ¿Sí? No es pobreza. Pobreza es un término que implica temas culturales y otros factores. Indigencia es un número económico del Banco Mundial que dice $2.2 por persona por día. Entonces, China declaró que no tenía más indigentes. Bueno, ¿cómo hizo? Básicamente podríamos decir, lo primero es la revolución, o sea, hicieron una revolución socialista, bueno, ¿no? Pequeño detalle. Entonces, la distribución empezó a ser más equitativa. Cuando entró el capitalismo, ahí se desniveló la sociedad. Entonces se creó una masa de ricos, algunos ricos que después se hicieron millones de ricos. Sin embargo, eso a partir del año 80, cuando fueron pasando los años, la riqueza que fue creando China, que fue muchísima, esa riqueza permitió esa clase de millonarios, pero también sacó de abajo de la línea de flotación a los indigentes, ¿sí? Entonces es como si yo te dijera, es una escala,
¿no? Una escala de 2 sin clase media, bueno, pero ahí subió toda la escala, ¿no? Entonces, los que estaban abajo también subieron. Es algo, acá alguien decía, los ricos un poco menos ricos y los pobres un poco menos pobres, ¿no es cierto? Con eso ya hace que es casi una revolución, ¿no? Pero esto es lo que ha hecho. En un momento, el socialismo solo no alcanzó. Había sectores que, aunque el país fuera socialista, todavía no les llegaba el agua, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí a partir del año 90 y del año 2000 sobre todo, China hace una política específica, focalizada en todas esas áreas que están en ese, yo digo todas esas áreas que eran áridas, estaban las peores zonas de China, en las donde no puedes hacer agricultura, no tenés cómo crear riqueza, y sin embargo había gente. Bueno, esa gente que no arrancaba, entonces China hizo un plan específico, y bueno, y lo que sí dijo el Banco Mundial es que entre el año 80 y el 2017 China sacó a 800 millones de personas de la indigencia, ¿no? Es un número... Sí, una contribución. Y lo interesante de esto, perdón que hablo mucho, pero lo que pasa Vinimos es que... a escucharte, básicamente. Es muy buena. Lo que pasa también es que vos fíjate que yo estoy hablando de febrero del año 21, parece algo como de la historia, o sea, es como el país más poblado del mundo sacó a toda su población de la indigencia y no salió en ningún diario de Occidente. ¿No? Es una noticia, es como la noticia del siglo, ¿no? En lo que va del siglo. Además, Gustavo, vos lo comparás con la India, el otro gran país potencia, que tiene un sistema de castas, no de lo que dice este tarado que nos gobierna, que tiene un sistema de castas donde hay una gente que se llama los intocables, que son tipos que están condenados a vivir en la miseria hasta sus próximas generaciones, ¿sí? Y ves el proyecto de China y decís, ah, mierda, o sea... y son países que comparten frontera, países que territorialmente están más cerca que nosotros, por lo menos, y ves dos proyectos de desarrollo político, social, antagónicos. Sí, yo creo que eso fue el socialismo. Creo que eso fue el socialismo porque, digamos, hasta ese momento China e India, los dos compartían la tesitura milenaria de que hay pobres y punto. Y entonces, cuando hubo dinastías que tuvieron un momento de esplendor, China está empezando ahora a vivir un momento de esplendor como vivió en cada dinastía. Impresionante, ¿no? En cada dinastía. O sea, la gente podrá recordar la dinastía Tang, sobre todo, que fue una cosa increíble. Bueno, y sin embargo, en todos esos esplendores había pobres. O sea, era natural que hubiera pobres, no era un asunto, era parte de la escala social. Los gobiernos se proponían que la gente estuviera mejor, pero no sacar a toda la gente de la pobreza. Entonces, la diferencia, India sigue con la misma, ¿no? Con lo que vos decís, sistema de castas, un poco implica eso. Entonces, la diferencia entre India y China me parece que es que China ganó el Partido Comunista. 22:35, muchísimos mensajes acá, todos manija de hacer preguntas de qué pasa en China, 11 3200 0530, y si no, en el YouTube Somos Radio AM530. Te cuento que estamos con Gustavo NG. ¿Cómo te encuentras en las redes, Gustavo? Te quedas un rato más, ¿no? Sí, con mi nombre, estoy muy abierto. Gustavo NG, como las dos letras, NG, y ahí lo encontrás a Gustavo, que además trajo una de sus revistas después de la tanda, la chivateamos, pero es Dangdai, que la hace con Néstor Restivo, de hecho, ¿no? Exactamente. Mirá lo que es esta pinturita. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero después de la pausa quiero que charlemos 3 temas, te abro. A ver, inabordables en 20 minutos que nos quedan, pero 3 temas. China y la conquista del espacio. Me interesa que hablemos. Dicen que vamos a ver un chino en la luna antes de lo que ustedes esperan. No me digas si sí o si no. China y la inteligencia artificial, en donde yo, capaz que me dirán pro-chino, chavista, comunista, kirchnerista, pero creo que viene unos cuerpos bastante adelante. Y la última, China y el futuro. Y ahí que explote todo. 22:36, vamos a una tanda muy breve y ya seguimos en esto que es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. 20 minutos para las 11 de la noche. Nosotros seguimos en Y si sale bien con Gustavo NG, analizando lo que sucede en la República Popular China. Y antes de la tanda te tiraba algunas líneas que me gustaría que me cuentes. Y la primera tiene que ver con China y la conquista del espacio. Y te habría así, después desarrollame vos. ¿Qué tan cerca estamos de ver un chino en la luna?
China empezó tarde respecto de Rusia y Estados Unidos y ahora alcanzó Estados Unidos. O sea, hay un carrito dando vuelta por la superficie de Marte de China, ¿no es cierto? Mirá. Claro, igual que Estados Unidos en asociación con Europa. China está anunciando entre el 30 y el 35 los primeros chinos caminando por la Luna. Es interesante que en asociación con Rusia también. ¡Apa! Ojo esa dupla, Sí, esto es, uno no sabe bien si es ciencia ficción o si es plan, pero hay plan, digamos, se habla de una estación lunar en conjunto entre China y Rusia, ¿no? Van por ese camino, lo que vos estabas diciendo. Estaba Putin ahí, todos los misiles chinos desfilando entre la gente y Putin aplaudiendo, saludando, ¿no es contento. cierto?, al lado de Xi Jinping. Entonces van por ese camino. Lo cierto es que para China significa mucho, no solamente por toda la cuestión simbólica del poder que significa el espacio, ¿no es cierto? Con todo, bueno, digamos, sabemos lo que fue en la Guerra Fría, Rusia, la Unión Soviética contra Estados Unidos. Bueno, entonces China dice, bueno, yo llego tarde, pero llego al top, a lo más alto que hubo en el siglo XX, y a su estilo. No van a los lugares de la Luna a donde fue Estados Unidos, sino que van al lado oscuro. Es una semántica bien manejada. O sea, bueno, China es el lado oscuro del planeta, no el lado que no se ve del planeta. Bueno, ellos van al lado oscuro de la Luna. Y bueno, mientras tanto están construyendo una estación espacial muy grande, muy al estilo chino, y participando a la gente mucho, igual que hacía Estados Unidos en los años 60, cuando la cuestión de la conquista del espacio era cosa de toda la gente, ¿no es cierto? Que la gente veía en el televisor de todos los norteamericanos, vieron el alunizaje en el televisor de su casa, ¿no? Entonces China está un poco replicando aquel modelo. ¿Y todo el desarrollo espacial chino está dirigido por el espacio o qué rol juegan los privados ahí? Porque si vos ves Estados Unidos, Claro, está. son las corporaciones las que están disputando el espacio, ¿no? Jeff SpaceX, Jeff Bezos, Altman, Elon Musk, le empiezan a copar la parada a la NASA. ¿Qué pasa en China? No, acá es el Estado. Es el Estado. Es el Estado, es todo el pueblo entero. Por supuesto que hay participación de privados en la. Te imaginás que es con una cosmogonía de industrias que son subsidiarias de estos movimientos, ¿no es cierto? Muchas de esas industrias, claro que son capital privado, incluso norteamericano, ¿no? Pero el proyecto es solamente del Estado y es una cuestión como patriótica. Llevaron con la estación espacial, cada 3 o 4 meses cambian la tripulación, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que cambia la tripulación es un hecho como que también es un hecho público, un hecho nacional. Y entre los astronautas que llevaron fueron 2 mujeres. Y una de las mujeres dio una clase desde el espacio para todos los chicos en la escuela, todos los chicos en la como escuela nuestro stream de China, mirando en sus pizarrones, que ahora la mayoría de los pizarrones en China son pantallas digitales, mirando en el pizarrón a su astronauta china que les hablaba y les decía, y los chicos le preguntaban cosas, por supuesto que no pregunta guionada, pero los chicos le preguntaban cosas y la astronauta les respondía. Y bueno, una cosa patriótica, no solamente estatal, sino patriótica. Qué gana de tener una clase con un astronauta ahí, la bola que le daría a la profe. No, lo que tenemos acá es a Lilia Lemoyne explicando que la Tierra es plana. Sí, importante. Con lo que estabas contando recién, yo me acordaba, te dio risa. Es muy bueno, de pronto le imagino allá en China. Es que ha sucedido, ¿viste? Con lo que contabas recién, en el momento de mayor tensión o de mucha tensión que hubo hace un par de meses en términos comerciales entre China y los Estados Unidos, o entre los Estados Unidos y China, empezaron a circular por redes, fundamentalmente por TikTok, videos grabados por jóvenes chinos, dirigidos a estadounidenses, no sé si tuviste oportunidad de verlos, en los que de alguna manera gozaban a los estadounidenses, pero también les recomendaban que hicieran bien las cuentas, que entendieran por qué Estados Unidos estaba en ese lugar de decadencia en la que estaba y China se había desarrollado. Y uno se pregunta, o yo me preguntaba ahí, bueno, ¿serían como cuadros políticos que estaban ahí hablando como vestidos de civil,
¿O es que hay extendido un sentimiento patriótico entre los jóvenes chinos? Viste que para nosotros son dos cosas distintas, ¿no? Sí. O sea, un pibe que es del partido o un pibe que no es del partido. Que es el que es de verdad. Que es de verdad, claro, que no tiene el cerebro La gente lavado. de a pie. Y no habla la voz de la propaganda. Bueno, me da la impresión de que en China no existe esa diferencia tan tajante. No es que no exista, no es que no exista. Pero el pibe, si es del partido o si no es del partido, a lo mejor tenía un discurso muy parecido. O sea, tendrá un discurso más armado o menos armado, pero hay un sentimiento extendido. Así Patriótico. Son re patriotas los chinos. Y el otro detalle que viste muy bien vos es que son pibes, no son gente grande, ¿no es cierto? Y ahí venía la otra pregunta que se anunció al principio del programa, y es el futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro? Ahí me gusta, vamos ahí. ¿Qué pasa porque con uno China siempre dice futuro? los jerarcas del Partido Comunista. Y dice, sí, bueno, son grandes. El presidente, no sé cuántos años, 52, 72, 73 años. Tiene la misma edad que Cristina. Sí, menos que Trump, seguro que es el presidente más viejo. Menos que Trump. No me los hagas ganar un mundial del fútbol porque es lo único que nos queda acá, ¿eh? 72 años tienes. 72, ahí está. Igual que Charlie, igual que Cristina. ¿No? Más o menos. Bueno, pero ¿y entonces qué pasa con los jóvenes, no? Porque si uno ve, en el gobierno no hay ni mujeres ni jóvenes, parece, ¿no? Pero sin embargo, no han tenido desastres con las sucesiones en China como estamos teniendo en América Latina. O sea, las sucesiones, uno sabe que se matan adentro del partido, pero después aparece alguien que después nadie lo discute, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué estará pasando con los jóvenes? La verdad que la amalgama, no diría la amalgama, pero el mundo de los jóvenes es el mundo de la tecnología. Ahí venía la otra pregunta tuya que anunciaste. La inteligencia inteligencia artificial. Digamos, yo tengo la sensación de que los jerarcas del Partido Comunista están tendiendo las líneas principales de las tecnologías relacionadas con inteligencia artificial y a los pibes le dicen, vos vas a hacer lo que vos quieras adentro de esta dirección. Es como decir, vamos para el norte y las generaciones que vienen harán lo que ellos quieran, pero vamos para el norte, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, digamos, así, por ejemplo, llevando China a la dimensión a la que se la lleva, asociándola con los países a los que se los asocia. Bueno, digamos, entonces me parece que ese es el cauce. Ahora, sí, yo tengo 16 viajes a China. Hace 10 años que voy todos los años o año por medio, a veces 2 veces digo por año. Y yo lo que vengo viendo es que el patriotismo de los jóvenes, la verdad, no me parece lavado de cerebro. Me parece que, yo te diría, inclusive, los padres de esos chicos, gente de nuestra edad, 60, más de alrededor de 60 años, admiraban y querían mucho a los Estados Unidos. O sea, realmente eran muy pro-yanqui los chinos. Hasta que llegó Trump en la primera presidencia y los empezó a humillar, y después con lo del virus chino ya ahí se cortó del todo. Entonces yo siento que la generación de ustedes, los jóvenes, sub 30... Gracias, Gustavo, te vamos a invitar todos los programas. Puedes volver a repetir. La generación... sub 30, sí. La generación de ustedes está haciendo la suya. Tienen su personalidad, aceptan perfectamente que la China socialista no son unos jóvenes que quieren elecciones como en Estados Unidos, y sienten que ese amor por los Estados Unidos era cosa de sus padres, fue cosa de sus padres. Ellos, y vos lo viste en esos videos, ellos se sienten superiores a los norteamericanos. Claro, es que en el momento en el que muere la utopía capitalista también, ¿no? No, y te digo algo más, algo de la discusión que trae Gustavo que tiene que ver con lo electoral. Para mí, la gran derrota de Estados Unidos en la disputa estratégica con China tiene que ver con su sistema político y con la alternancia de la democracia liberal. A diferencia de China, que tiene un proyecto estratégico que discute. No estoy proponiendo un partido único en Argentina todavía, pero a diferencia de China, que discute dentro de marcos establecidos. Viejo, no podemos estar rediscutiendo el norte de nuestro país cada 4 años cambiando de signo político. Y yo creo que ese va a ser una de las condenas de Estados Unidos y que va a garantizar el triunfo a futuro, porque el tiempo a la sangre de China. Muchos mensajes
en el 11 3200 0530. Te voy tirando alguno, Gustavo, vos andá anotando mentalmente las preguntas. Hola Jair, buenas noches. Diego de Lanús, claro que China vence en tiempo presente y no venció, no hay que contar los chanchitos antes de parir, porque está claro que lo mejor de las naciones del mundo, para las naciones del mundo es el capitalismo de Estado, el comunismo del presente y del futuro, la redistribución posible gracias a este tipo de comunismo. Silvia de Luján manda la red ferroviaria china, dice que en 2001 alcanzaron la velocidad de 37.900 kilómetros, la extensión, entiendo a qué se refiere. Increíble, ¿se acuerdan el mapa de los trenes que dejó Menem en nuestro país? Dice Mario de Mataderos, buenas noches, Jair, Belu, Gabriel y equipo del Grito del Sur, como siempre haciendo el aguante. Yo vi la foto de Xi Jinping, Putin y Rial conspirando con la coima de tu hermana, el desfile militar y todo ese despliegue es para ver si lo asustan a la coimera, nos dice Mario de Mataderos, que alguna información debe de manejar, ojo que no te allanen. Hola Jair, escuchando como siempre, si podés repetir el nombre del entrevistado, te agradezco. Mirta, se llama Gustavo NG, las 2 letras, NG, así nomás. Mira, esta me encanta, esta quiero que me la respondas. Si esta radio estuviera en China, no podría hablar mal del gobierno. En India sí puede, nos dice Javier de Villa María. Obvio que nos vamos a meter en esa pregunta. Y el querido Diego de Corrientes también, que manda un abrazo para todos. Dice, ¿sabías que hay lentes de contacto que pueden ver de noche? Son infrarrojos, aguante China y los argenchines. Y después quiero en el... Dale. Contestar una cosita a ese último mensaje, no para negarlo, sino para aportar una info complementaria, que justo hablábamos en la pausa. Hay una película china que se llama Dead Pigs, que se filmó en China, con capital chino, dirigida por una directora china, que tiene una mirada muy crítica sobre el boom inmobiliario de los grandes centros urbanos. ¿Sí? Es una mirada que te permite como una perspectiva de cuáles son los costos del progreso y de la expansión de capital en China, y está producida ahí. Ahora nos metemos con esa, te leo 2 más. Marité dice, en China hay orden, tienen un solo partido político, bienvenido sea, si significa prosperidad, te mando un beso, Marité. Sergio Sánchez también, compañero malvinero, que manda muchos saludos desde allí. Y dice, Ariel dice, no podés todos los tiros cambiar de rumbo, bueno, en relación al futuro político de China y de nuestro país. Gustavo, respondeme alguna de todas las que te diré, por lo menos si pudiéramos estar haciendo este programa en China criticando al gobierno chino. No, primero es si China va a vencer. Es todo un tema esto, ¿no? Entonces está diciendo, bueno, el mundo está cambiando de forma, hay un imperio que se está viniendo abajo, por lo menos, entonces uno automáticamente, con una mentalidad muy occidental, piensa en disyuntivas, cae un imperio, sube otro imperio, ¿no es cierto? Bueno, creo que el cambio de época es tan grande que no sé si cabe pensar en que va a haber el mismo modelo y en vez de este imperio va a haber otro imperio. Bien. Creo que lo que puede llegar a cambiar es el modelo directamente. No sé si se entiende lo que digo. Clarísimo. O sea, no es que estamos jugando al ajedrez y va a haber una jugada. No, estamos jugando otro juego. Estamos jugando al Go, por ejemplo, ¿no? Entonces, China no plantea la supremacía. Sí, por supuesto que dice, bueno, somos el más grande. No necesariamente hay un sinólogo argentino que es muy bueno, que es Jorge Malena, que escribió un libro que dice China un país grande, y él aclara que él no habla de un gran país. Lo del gran país, bueno, puede venir. Lo que sí es grande. Entonces China dice eso, sí. No, en relación a lo que contás del Go, voy a una mínima anécdota. Yo juego contra una chica de Go y la estoy destrozando, y en los últimos 4 jugadas me gana, me da vuelta el partido y me lo gana. Le digo, che, muy bien, te felicito, Selva, es que me preparó Charles, que es un experto en juegos. Yo digo, che, Charles, qué bien que la preparaste, te vi jugar, me dijo Charles. ¿Sabes cuál es tu problema? Que te la quisiste llevar puesta, la quisiste aniquilar. Y en el Go, el verdadero ganador, el que más posibilidades tiene de ganar, es el que entiende que el perdedor necesita un lugar. Y lo que hace es regular cuál es el lugar en el que tiene que moverse. Pero si lo quiere aniquilar, se le vuelve en contra. Wow. Parece que estás hablando de geopolítica. Parecería, ¿no? ¿Hay algo de eso en el espíritu chino? ¿Decís? Creo que sí, creo que absolutamente.
Creo que China gana rodeando, como decía antes de Taiwán, ¿no? Gana rodeando. Digamos, históricamente, China no se ha caracterizado por salir de sus fronteras y tratar de atrapar a los reinos que estaban alrededor, sino ha pasado al revés. En los momentos de esplendor, los países que rodeaban a China, que siguen rodeándola, digamos, y no estaban bien económicamente, trataban de prenderse del desarrollo, del esplendor de China. Entonces, este es el modo que tiene China. Entonces, ahora en este momento, China sí está saliendo, pero bueno, no sale con ejércitos, sale con inversiones y sale con, digamos, con propuestas de negocios convenientes para ellos ante nada, por supuesto. No son Papá Noel. Mirá lo que agregan acá, en tecnología son open source, quiere decir fuentes abiertas, ponen bases allá, pero comparten códigos y aprenden de otros, toman sus valores y los incorporan a sus códigos y desarrollan así algo holístico e integran y le frotan eso en la jeta a Yanquilandia, dice Diego de Corrientes. Sí, bueno, eso es tremendo, ¿no? Cuando decíamos de esplendor, en cada vez que hubo un esplendor, dinastía Ming, dinastía Han, dinastía Tang, en cada vez que hubo, incluso en la última dinastía Qing, cada vez que hubo un esplendor, lo que hizo punta en ese esplendor fueron las innovaciones tecnológicas. ¿Sí? Y no nos olvidemos que la modernidad en todo el planeta se dio por inventos chinos, ¿no es cierto? La brújula, la pólvora, el papel. Bueno, entonces también esto tiene que ver con la conquista del espacio y con lo que vos preguntabas de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ellos proporcionalmente es el país que entre los grandes, Alemania, Estados Unidos, Rusia, es el que más graduados tiene en toda esa área de ingeniería, ciencia, ¿no? En todas esas áreas en donde se juega toda la innovación tecnológica, ¿no? Y como decíamos, el desfile militar era un desfile de tecnología también, ¿no? Bien, y esto también tiene que ver con la amiga que habla de la red de trenes, ¿no? Ellos están teniendo más de 40.000, dijo ella, sí. Más de 40.000 kilómetros de vía férrea de trenes bala, de trenes de alta velocidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también son como demostraciones de que hace mejor la vida de la gente, en definitiva. Y ese es el otro tema también que tiraban ahí, digamos, cómo se mide, en todo caso, cómo se mide el sistema político, ¿viste? Cuando China ahora, en los últimos 6, 7 años salió a hablar de democracia y de derechos humanos. Cuando uno decía, bueno, justamente China se queda callada porque la acusan y no tiene cómo defenderse, porque no es una democracia y porque los derechos humanos no tienen vigencia. ¿Cómo va China a hablar de democracia y derechos humanos? Bueno, ¿cómo habla de democracia? Diciendo, nosotros somos una democracia. ¿Y eso qué significa la palabra democracia? Entonces, vamos a discutir, porque lo que vos tenés, le dice a Occidente, a Estados Unidos, a Europa, a la democracia liberal, es lo que ustedes tienen, es algo que llaman democracia, y que para nosotros es otra cosa. Para nosotros democracia se mide por el bienestar de la gente. Y si un sistema se dice democrático, representar a toda la gente, es raro que tenga eternamente a la gente mal y que cree cada vez más pobre. Entonces, este sistema representa al pueblo. La prueba de que representa al pueblo es que saca a la gente de la pobreza. Y bueno, y en cuanto a lo de la radio, ¿no? Sí, si esta radio podría estar en China criticando al gobierno de Xi Jinping como nosotros bastardeamos al de nuestro ajustador presidente. No, el paradigma de comunicación es completamente otro. China es difícil de traducir en total y la comunicación no tiene traducción. Es una comunicación socialista en del chino. Los medios son todos del Estado. Todo del Estado. Hay algunos medios que tienen inversión privada, pero el control no dicen una palabra que el área de, ahora se llama publicidad, antes se llamaba propaganda y censura, el área de publicidad del Partido Comunista no apruebe. Entonces esta radio no existiría. De hecho, tienen sus propias redes sociales, ¿no? Que me parece otro debate buenísimo, el WeChat, ¿no? Y algunas plataformas. Bueno, el TikTok tiene origen chino, pero ya se mundializó, pero no sé, si vos vas a China, ¿podés entrar a Twitter, a Instagram? Bueno, no, a ver, hay un desacople total en redes sociales, porque los chinos consideran
lo que consideramos nosotros, consideran que las redes sociales lo que hacen es sacar información de la gente. Entonces ellos dicen, tenemos un mercado de 1.400 millones de personas, Facebook no nos va a venir a sacar información a nosotros, ¿sí? Eso además de que Occidente les puede infiltrar despelote, ¿no es cierto? Claro. Pero son las dos cosas. Creo que más es el tema ¿no? De no nos van a sacar el Big Data nuestro a través de... Entonces, la plataforma de Facebook no entra, de Google no entra, las plataformas occidentales no, ellos tienen sus propias plataformas. Qué importante. Estamos hablando con Gustavo NG, uno de los tipos que más sabe de China en este país. A mí el periodista experto en chino que más me gusta leer. Contame un poco de la revista, Gustavo, de Dandai. Mira, esta revista la hicimos en el año 2010. Se le ocurrió a un periodista, Camilo Sánchez, un periodista veterano, genial. Camilo es uno de los que reinventó Viva. Bueno, entonces en el año 2010 dijimos la relación con China empieza a estar madura, hace falta abrir un espacio de comunicación. Entonces largamos esta revista que es la revista en papel, pero también es un sitio web en donde todos los días se suben todas las noticias de lo que pasa entre Argentina y China o de lo que pasa en China e interesa a la Argentina. Es el único medio, no han surgido otros, muy interesante, y cosa que al principio nosotros no entendíamos. ¿Por qué? ¿No? Porque, digamos, ¿cómo no hay un medio de comunicación con el segundo socio comercial de Argentina? Y después entendimos que es porque el periodismo hegemónico de Argentina replica la visión de China que da en las oficinas de información de Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto? Uno pensaría que China avanza en todos los frentes y que en Occidente todavía en la batalla cultural viene un poco más atrás que en todo el resto, ¿no? Está perdiendo como en la guerra. O sea, cuando hay guerra comercial, de la guerra informativa no se habla. Claro, porque ¿quién va a hablar? No, son los medios. Entonces, pero la guerra informativa o cognitiva o simbólica es igual de fuerte y China realmente está perdiendo mucho. Está perdiendo 7-0, igual que en el fútbol. Querido Xi Jinping, acá estamos tus soldados dispuestos a aceptar cualquier apoyo a nuestra causa del triunfo definitivo de China contra el capitalismo. Te leo los últimos porque te llegan muchos mensajes. La Valleja Blues Band, así se llama, dice, bien ahí, programón. Acá nos dicen, ¿y quién tomó el Tíbet? Un país puede ser envidiable, entiendo que dice, en función del bienestar de la población. No creo que estén todos ni la mayoría bien en China. Osvaldo, acá leemos todo. Silvia dice que además los trenes de alta velocidad pueden llegar a 400 kilómetros por hora. Apoyás un vaso de café lleno y no se vuelca ni una gota, y algunos van por arriba. Desde Luján nos llega el mensaje. Carlos Alarcón, buenas noches, Jair, muy instructivo tu programa como siempre, pero hoy chapó, saludos. Lucila Sánchez dice, en 20 años sacaron 800 millones de chinos de la pobreza. Flor de plan quinquenal. En cambio, en los Estados Unidos los niveles de pobreza no han mejorado significativamente. En medio siglo, el 11% de la población en el 2019 se encontraba por debajo de la línea de pobreza en comparación con el 70%, que era de un 12%. Actualmente es del 12,9%, y muchísimos mensajes que te llegan a través del YouTube. Si acá hubiéramos tenido 80 años de chinos y de peronismo, los chinos hablarían de nosotros y no al revés. Me gusta ese cierre de Guzbar. Gracias, Gustavo, por tu tiempo y por venirte a la Radio de las Madres. Gracias a ustedes por invitar, un gusto estar con ustedes. Vamos a una breve tanda y cuando volvamos tenemos un poquito más de música en vivo en este programa que se llama Y si sale bien, y lo hacemos desde la cooperativa El Grito del Sur en la Radio de las Madres.